médico que les atienda cuando enferman, ni una escuela donde estudiar. No te pierdas El gato al agua el jueves 7 de mayo, un programa especial contra la pobreza infantil que va a cambiar la vida de miles de familias. Efectivamente, y si no quieres esperar, llama ahora mismo a Ayuda en Acción y apadrina a un niño. Tu llamada puede cambiar su vida. I honestos amb la situació. Catalunya, en el primer moment en què tingués operativament aquesta independència o aquest estat propi, disposaria aproximadament d'entre 12 i 15.000 milions d'euros que no té. Ajeno a la realidad que se vive en su comunidad, indiferente a los tiempos que vive España y la Unión Europea. El presidente catalán intenta recuperar protagonismo político con el cuento de la lechera. Vemos ya las 5 W. Empezamos con el qué. Artur Mas cifra entre 12.000 y 15.000 millones el dinero de más que Cataluña dispondría en caso de ser independiente de España. Cálculos que obtiene al cifrar el déficit fiscal que según él tiene con el resto del país. Datos que nada se ajustan a los oficiales del Ministerio de Hacienda que se vieron el verano pasado cuando publicó las balanzas fiscales en las que Cataluña tenía un saldo negativo de 8.400 millones, lejos de esos 15.000 millones a los que hace referencia Artur Mas. Esta Cataluña idílica, rica, próspera, sería según Mas el día que digan adiós a España. Por eso el cuándo es claro, nunca. Esa Cataluña sin España tendría un coste de 3.000 millones. Es lo que costaría anualmente mantener unas estructuras de Estado, es decir, hacienda propia, tribunales y demás administraciones. Pese a que la ley es clara, la posición del Estado es inequívoca y las reglas de la Unión Europea no ofrecen dudas sobre la exclusión de estados que se independizan, Mas y sus adláteres siguen R que R en su plan. Para este año, convertir las elecciones del 27S en un plebiscito. Esquerra incluso se atreve a poner fecha a la independencia. Dice que será en 2 años. Como siempre, el independentismo manipula la información para trasladar una falsa realidad a los ciudadanos. Ni el déficit fiscal es el que dicen que es, ni los costes de tener un Estado son los que afirman. Además, omiten datos sobre lo que implicaría dejar de ser españoles y salir de la Unión Europea. Le recordamos algunos: deslocalización de empresas, ausencia del Banco Central Europeo, no recibirían fondos europeos, no podrían financiarse en los mercados, etcétera, etcétera. ¿A qué juega Mas con la manipulación de datos? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Para construir su Arcadia feliz, su ucronía y su entelequia, el nacionalseparatismo hace de la realidad un espejismo, de la historia una leyenda y convierte la verdad en bisutería. Ese delirio es el que conduciría a la Cataluña de Artur Mas al ostracismo internacional en caso de declarar la independencia. Números cantan, pero como a Mas no le gusta la canción de los números de la independencia, que a coro le cantan España, la Unión Europea y muchas y muy solventes instituciones financieras, cuyo estribillo es muy simple: ruina, pobreza y aislamiento, pues Mas, como todo nacionalista, camufla esa realidad con propaganda separatista y afirma que una hacienda catalana independiente podría financiar a España. Es exactamente al revés, señor Mas. Es España la que está financiando sus delirios separatistas en Cataluña y lo hace sin sentirse agraviada y sin fanfarronadas, porque aunque usted no se sienta español, Cataluña sí es España. Esperanza Aguirre afirma en un primer momento que no descarta ser candidata a la presidencia del gobierno, para horas después matizar sus declaraciones y afirmar que se trataba de una broma. Declaraciones realizadas el mismo día en el que ha vuelto a hablar de los sin techo. Promete construir más albergues si no se cubre la demanda de los indigentes. Yo, ¿por qué voy a descartar? Mariano Rajoy tampoco descartó ayer convocar las elecciones para el 27 de septiembre. Por cierto, en la porra... por no cerrarme puertas. Dar una fecha. Pues sí, mire, yo ahora estoy concentrada en ser alcaldesa de Madrid y no crea usted que es tarea fácil, porque aquí en este país la coalición de perdedores es una cosa que se lleva mucho. Nueva expulsión en UPyD. La formación de Rosa Díez ha fulminado a los eurodiputados Fernando Maura y Enrique Calvet por, según dice la formación Magenta, su constante desprestigio del partido, de sus afiliados y cargos públicos. Recordemos que desde Semana Santa estaban suspendidos de militancia. Desde hoy han sido expulsados por, entre otras cosas, hacer publicidad a otros partidos. ¿Cuánto
cuesta realmente la luz en España, del importe total que pagan en su factura mes a mes o bimestralmente. ¿Saben cuánto es el coste real y qué cantidad va destinada a impuestos, primas o subvenciones? Lo analizaremos con detalle. Les damos un adelanto. De una factura de 100 euros, solo 44 corresponden al consumo real. Los otros 56 euros se pagan, se consuma lo que se consuma. Es miércoles, en nuestra tradicional cita con la historia hablaremos de dos de los personajes que más dieron que hablar en el siglo XX. Se cumplen 70 años del fallecimiento de Benito Mussolini, el dictador italiano más conocido como el Duce. En paralelo, mañana se cumplen también 70 años de la muerte de otro dictador, de Adolf Hitler. Nos preguntaremos cuáles fueron los últimos momentos de ambos y si la muerte del italiano tuvo influencia en la decisión del Führer de suicidarse. Todo, como siempre, de la mano de Fernando Paz. Y en los deportes, Carlos Agarayó, muy buenas noches. Buenas noches, Bea. Estamos inmersos en plena liga, pero muy pendientes también de las sanciones al Atleti y al Real Madrid por parte de la FIFA, ¿no? Pues como tú dices, inmersos en la jornada 34, esto no para, y muy pendientes también de la posible sanción de la FIFA. Pero hoy en Tiempo de Deportes vamos a estar, como os digo, muy pendientes del partido entre el Real Madrid y el Almería, que ha comenzado hace apenas 5 minutos y que continúa ahora mismo con el resultado de 0-0. Además, repasaremos la aplastante victoria del Barça al Getafe por 6-0 y estaremos muy pendientes de la posible sanción de la FIFA a Real Madrid y Atlético de Madrid. Todo esto y mucho más en el Tiempo de Deportes. Tras la polémica que suscitó la propuesta de Aguirre de querer retirar a los indigentes de las calles del centro de Madrid, hoy la candidata a la Alcaldía Popular ha puntualizado que su intención es crear más albergues y buscar pisos de protección oficial para ellos. La Ciudad de Madrid tiene plazas de albergues, en muchos momentos del año más que suficientes. Y si no son suficientes, hay que crear más. Estoy absolutamente decidida. ¿Existe el derecho a dormir en la vía pública o no? Hemos salido precisamente al escenario de la polémica, a las calles de Madrid, para preguntar a los madrileños qué les parece la propuesta de Aguirre y qué soluciones proponen ellos para los indigentes. María Matos, ¿qué te han dicho? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bea. Pues la mayoría de los ciudadanos opta por darles todas las ayudas posibles, ya sean como cobijo o como comida, y sin embargo otro porcentaje dice que sería hasta una falta de respeto sacarlos de la calle. No, lo que hay que hacer es que no haya mendigos. Justicia social, ni más ni menos. Ayudarlos, darles cobijo, darles comida y darles una posibilidad de trabajo. Pues darle un techo, llevarles a algún sitio. Darle trabajo, ni más ni menos. Y si tienen otro tipo de problemas, pues enfrentarse a él. Pues yo creo que buscarles un sitio adecuado para que puedan vivir y hacer su vida normal y corriente y darle más posibilidades para poder trabajar, poder optar a otro tipo de vida más del que llevan. Pues ayudarlos en todo lo que podemos, eso es lo único que podría hacer, o si no, que haya un ambiente más adecuado para ellos. Desde luego lo que no creo es que haya que alejarlos del centro para fomentar el turismo. Creo que hay que respetar a la gente que no tiene dinero y creo que eso es una falta de respeto absoluta. Como siempre, sin pelos en la lengua, la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado hoy que no descarta ser la candidata a la Moncloa, dice, por no cerrarse puertas. Yo, ¿por qué voy a descartar? Mariano Rajoy tampoco descartó ayer convocar las elecciones para el 27 de septiembre. Por cierto, en la porra... por no cerrarme puertas. Dar una fecha. Pues mire, yo ahora estoy concentrada en ser alcaldesa de Madrid y no crea usted que es tarea fácil, porque aquí en este país la coalición de perdedores es una cosa que se lleva mucho. Unas declaraciones de las que ha tenido que desdecirse pocas horas después. Dice Aguirre que tan solo estaba bromeando. Vamos a ver, yo hice una broma, porque cuando le preguntaron a Mariano Rajoy esa misma mañana si él descartaba convocar las generales el 27 de septiembre, él dijo que no descartaba nada para no cerrarse puertas y me surgió esa contestación, pero era pues en fin, el recuerdo de lo que habíamos oído esta mañana en el no descarto nada. Pero no, yo desde luego ahora estoy centrada en ganar las elecciones al Ayuntamiento de Madrid. Donde dije digo, digo Diego. Eduardo, sorprende la contundencia de algunas de las declaraciones de Aguirre, pero sorprende aún más que no las mantenga, ¿no? No, no sorprende en absoluto, es Aguirre en estado puro. Las insinuaciones, tarascadas y pellizcos de monja de Esperanza Aguirre acaban siempre en una retirada táctica hacia retaguardia o en una broma. Ella tira siempre la piedra, como su propio nombre indica,
espera a ver cómo recibe la pedrada el destinatario de la misma y según reaccione vuelve grupas agarrándose al donde dije digo, digo Diego, o bien se desmarca diciendo que todo era una broma, tal y como acaba de hacer con su improcedente e inoportuna insinuación sobre que no le importaría ser candidata a la Moncloa. Aún no es alcaldesa de Madrid. Rajoy acaba de proclamar su propia candidatura a la presidencia. El PP está inmerso en todos los frentes electorales y en todos ellos con unos augurios nefastos. Y va y llega doña Espe haciéndole guiños al Palacio de la Moncloa. Cuando la pedrada ha roto los escaparates de Génova, Esperanza recula y dice que era una broma. Ya, una broma. Sea como fuere, ya sabes, Mariano, si no aguantas una broma, pues vete del pueblo. Gracias, Eduardo. Cambiamos de asunto. La dirección de UPyD ha expulsado del partido a la mitad de sus eurodiputados. Se trata de Fernando Maura y Enrique Calvet, críticos con Rosa Díez. Han dejado desde esta misma mañana de pertenecer al partido. Los motivos: desprestigiar el partido, a sus afiliados y a sus cargos públicos. Es lo que dice la nota de la formación Magenta, en la que dicen que Maura y Calvet habrían participado en reiterados actos de propaganda a favor de otro partido político, en clara referencia a Ciudadanos. Además, en su decisión, dicen, ha pesado la negativa de ambos a rendir cuentas de sus gastos y a cumplir con las normas de transparencia aprobadas recientemente. Lo cierto es que tanto Maura como Calvet han rechazado dar a UPyD una relación de sus gastos y de las personas con las que comen, porque dicen que solo obedece a la intención de Díez de controlarlo absolutamente todo. Tenemos conexión telefónica con uno de los protagonistas de la noticia, eurodiputado Enrique Calvet. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Se acabó su aventura en UPyD. ¿Su expulsión, diría usted que ha sido la crónica de una muerte anunciada? No, la expulsión estaba esperada, por supuesto, porque todo esto es una maniobra política para intentar acallar sobre todo la corriente que copatrocino o copromuevo, REMA, Refundación y Manifiesto, y era esperada. Lo que se haya acabado o no es una cosa que habrá que ver, porque yo me voy a reunir. Esto no es una cosa ya personal contra Enrique Calvet, es intentar que para un congreso extraordinario no intervenga, que no haya voces. Es una actitud polpotiana, de Pol Pot, de entender un partido. Es decir, oiga, el que escribe y argumenta y escribe de política y dice, hombre, vais mal, no sé si os habéis dado cuenta, vamos a intentar arreglarlo, a ese se le aparta, porque uno prefiere ser el más puro del cementerio al final. Señor Calvet, yo lo que voy a tener que ver, dígame. Se esgrime como motivo de su expulsión que ustedes habrían desprestigiado, dicen, al partido, a los afiliados, a los cargos públicos y que han hecho publicidad a Ciudadanos. ¿Están ustedes de acuerdo con estas afirmaciones? Vamos a ver, yo hablo solo por mí y tengo que decir, primero le completo lo de antes. Mi expulsión está por ver porque yo tengo 15 días para alegaciones, estoy pensándome, pero lo vamos a decidir entre todos en la corriente que promuevo, puedo ir hasta la justicia ordinaria. Vamos a ver qué hacemos. Segundo punto, lo de desprestigio debe ser una broma. Usted lo ha dicho, es decir, ¿puede que nosotros influyamos en el desprestigio del actual comité de dirección? Lo que hacemos es explicar lo que está pasando en la UPyD. Ahora, para desprestigiar UPyD, muy desgraciadamente, como usted comprenderá, el comité de dirección se las basta solo. Jamás podría ganarles en ese terreno. Y en cuanto a lo de Ciudadanos, yo desde luego no he planteado, no me voy a ir a Ciudadanos. ¿No? Clarísimo. ¿Va a seguir usted como eurodiputado? Absolutamente, vamos, nunca permitiría sentar el precedente de que, como han dicho hoy, creo que en una rueda de prensa mis compañeras o excompañeras, un comité de dirección a capricho, cambiante, porque además no es el mismo que me puso a mí en la quinta, vaya sustituyendo y expulsando a gente, además de aquella manera, para que termine estando de diputado el que a ellos les cae más simpático de la lista coyunturalmente. Eso es prostituir la democracia. Señor Calvet, muchísimas gracias por atender la llamada de Intereconomía y muchísima suerte. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias.
Nos vamos ahora hasta el año 2001, que es cuando se celebró una contracumbre del G8. Miles de grupos de antisistema y antiglobalización se daban cita en Génova para tratar de pinchar la convocatoria internacional. Saltó a la portada de los periódicos de todo el mundo debido a la crudeza de los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. En ellos murió Carlo Giuliani por el disparo de un carabiniere que, según dictaminó la sentencia, actuaba en defensa propia. 17 españoles participaron en esas algaradas, fueron arrestados en ese momento, que tuvieron lugar en la ciudad italiana. Y nos referimos a este suceso, a este brutal suceso, a raíz de las declaraciones de un jovencísimo miembro del movimiento Resistencia Global. Se trata de Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que hoy se presenta como adalid de la democracia y garante de los derechos fundamentales. Bueno, pues no se mostraba tan moderado hace tan solo unos años. En sus declaraciones de entonces llegaba a amenazar a las fuerzas del orden, asegurando que no les pararían ni las balas. Le escuchamos. Nosotros vamos a seguir estando en la calle y vamos a seguir movilizándonos y vamos a seguir llevando a cabo prácticas de desobediencia civil en la calle. El crecimiento del movimiento anticapitalista en este momento es imparable y las balas no van a detenernos. Durísimas críticas las que ha vertido María San Gil contra el PP, contra el Gobierno y contra Mariano Rajoy. Todo ocurrió en una conferencia ofrecida por la Fundación Valores y Sociedad, que preside Mayor Oreja. La expresidenta del PP vasco culpa al relativismo de la crisis que vive nuestra sociedad y, más concretamente, en la que se desenvuelve el que fuera su partido. Empezó su intervención recordando a Gregorio Ordóñez, del que habló como su primer modelo a seguir en política y del que destacó su coherencia, honestidad y trabajo duro. Mismos valores que inculcó años más tarde a Jaime Mayor Oreja, aparte de su defensa a ultranza de la verdad y su coherencia personal. Es una información de Gaceta.es. Conectamos ya con la redacción. Guillermo Moreno, ¿qué ha dicho concretamente María San Gil? Muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, como bien dices, María San Gil ha vuelto a lo grande. La expresidenta de los populares vascos aprovechó que pronunciaba una conferencia sobre la crisis en la fundación que preside Mayor Oreja para cargar contra el Gobierno y el PP, a los que acusa de abandonar los principios que le llevaron a dirigir con solvencia a España. San Gil culpó al relativismo imperante como el gran enemigo de la sociedad actual y el principal causante de la crisis de valores que afecta a las personas, que se han dejado llevar por el materialismo, la desidia y la cultura del mínimo esfuerzo. Criticó a Rajoy por ponerse de perfil en temas como el aborto, la familia o los nacionalismos, llegando a afirmar que parece que se avergüenza de decir lo que muchos votantes del PP quieren oír. No creo que sus palabras hayan sentado muy bien en Génova. Gracias, Guillermo. Pero ¿a qué traiciones se refiere exactamente San Gil? En la memoria colectiva queda la liberación de Bolinaga tras el chantaje al que sometió el Gobierno o la ejecución inmediata de la derogación de la doctrina Parot. Pero hay más, las recordamos en el siguiente vídeo. Aunque el PP presume, a 6 meses del final de la legislatura, de haber cumplido con el 91% de su programa electoral, lo cierto es que la realidad lo desmiente. En febrero, el Instituto de Política Familiar publicaba un demoledor informe en el que recopilaba hasta 14 propuestas que no se han cumplido. España sigue sin ayudar de verdad a las familias numerosas y familias con hijos discapacitados. Ha vuelto a aplazar la ampliación del permiso de paternidad y sigue sin implementar medidas concretas que favorezcan la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Otra traición la sufren todos los defensores de la vida por la reforma de la ley del aborto, una reforma insuficiente que seguirá permitiendo la muerte de inocentes, al mantener los plazos para interrumpir voluntariamente el embarazo y solo ser necesario el permiso paterno en caso de ser menor de edad. En 2013, las víctimas del terrorismo también recibían un duro golpe con la sentencia de Estrasburgo condenando a España por la doctrina Parot. El Gobierno acató la decisión, lo que provocó que los asesinos más sanguinarios de ETA saliesen en libertad, humillando una vez más a las víctimas. Tiempo de análisis. Eduardo, ¿tiene razón San Gil al acusar a Rajoy de traicionar por un lado a las víctimas y por otro lado los principios y valores del Partido Popular? Toda la razón, Beatriz. María San Gil es una rara avis de decoro personal y de decencia política en el PP. El discurso que acaba de pronunciar, denunciando la oquedad ideológica y el desierto moral, o lo que es lo mismo, el vergel amoral, en el que Rajoy, Arriola, Soraya, Monago y demás saltimbanquis ideológicos han convertido al PP, no es una parábola, ni una metáfora, ni una hipérbole. Es un axioma político. Y como todo axioma, no necesita demostración, se evidencia por sí mismo.
Parafraseando a Churchill, podemos afirmar del PP que nunca tan pocos traicionaron tanto a tantos durante tanto tiempo y con tanto éxito electoral, que es lo único que al relativismo moral del PP le importa. No hay principios, no hay valores, no hay verdades permanentes. La vida, la patria, la tradición, la religión y la justicia se ponen en almoneda en el altar del relativismo moral. Y cuando nada es verdad, es que todo es mentira. Cuando todo es negociable, es que nada merece la pena salvo el poder al precio que sea. En eso se ha convertido el PP, en la nada, con poder, pero en la nada. En esa nada en la que la mentira y la traición son bienvenidas si hay consenso y si dan votos. España saca un 6, un aprobado alto en el ranking de percepción de la corrupción que cada año elabora la ONG Transparencia Internacional. Nuestro país obtiene 60 de 100 puntos, uno más que en el año 2013 y 5 menos que en el año 2012. Quedamos en la posición 37 de 175 y avanzamos 3 puestos con respecto a la clasificación del año pasado. Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia obtienen las mejores notas, Somalia, Corea del Norte y Sudán las peores. María Durán, muy buenas noches. Buenas noches. Pues sí, eso que tú contabas es en lo general. En lo particular, en la evaluación de todos los principales partidos, pues bueno, la nota general también sube un poco, se sitúa en el 8,5%. Vamos a empezar, si les parece, viendo la nota del Partido Popular. Llega hasta el 8, se queda en el 8. Es una buena nota, un notable, pero se queda lejos, por ejemplo, del Partido Socialista. El Partido Socialista que llegaría hasta el 10, igual que uno de estos nuevos partidos tan de moda, el de Albert Rivera, Ciudadanos, llega también hasta el 10. Seguimos. Estos partidos estarían lejos de otros como Podemos, que ha hecho de la transparencia uno de sus pilares fundamentales, pero que sin embargo solamente llega hasta un 8,5. Tenemos más ejemplos. Izquierda Unida es el peor valorado, no solamente este año, también lo fue el pasado cuando llegó a un 6, pero es que en este 2015 se queda en un aprobado muy ramplón. También se han evaluado más partidos, aparte de estos principales, se analizan otros 8. Así, por ejemplo, tendríamos a Unión Progreso y Democracia con un 10, máxima nota en transparencia, Equo con un 9, Podemos, como decíamos, 8,5, Convergencia un 8,5 también. Y pues más lejanamente tendríamos, por ejemplo, a Esquerra Republicana con un 7,5%, a Unión con un 7 y, como les decíamos, cerrando el ranking, Izquierda Unida con un 6. Muchas gracias, María. Hoy miércoles, sesión de control. En ella el protagonista absoluto ha vuelto a ser Montoro, quien ha empezado hablando de puertas giratorias, pero que ha terminado con el ministro de Hacienda acusando al PSOE de falta de coherencia. Yo puedo tener una opinión sobre una amplia gama de cuestiones, como todo el mundo, pero no es mi dedicación hacer esa valoración sobre comportamientos éticos de las personas. Normativa actual que evita el conflicto de intereses. En Reino Unido dimitió un ministro por ocultar una multa de tráfico y ustedes les envían como embajador de España a un señor que ocultó al Parlamento el cobro de 354.000 euros por susurrar al oído de un empresario. Pongan fin al embajador de la vergüenza. Cesen al señor Trillo hoy. Menuda ética tienen. Menuda ética que vuelvo a ser ministro de Hacienda de España y me encuentro con grandes empresas que están tributando a tipo efectivo cero. Claro, tuvimos que cambiar las normas tributarias para que volvieran a tributar, pero vamos, ¿eso es capitalismo de qué? ¿De amiguetes? Está bien. Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también ha hablado de la regularización fiscal. Afirma el presidente que ni borra ni limpia delitos y que se seguirá persiguiendo a los evasores fiscales. Durante años, destacados dirigentes de su partido se han dedicado a aprovechar sus cargos para expoliar este país, para saquearlo, en beneficio suyo, de su partido, en connivencia con empresas y con despachos profesionales. De tanto proteger a corruptos, evasores y defraudadores, se ha terminado convirtiendo usted en el señor X de la corrupción. Esa regularización fiscal se ha hecho en otros países de la Unión Europea. También se hizo en España en los años 84 y 91. Es una regularización fiscal que, a diferencia de esas dos, paga el contribuyente. Sus nombres son conocidos por la Agencia Estatal Tributaria. Ni limpia ni borra ningún delito.
Las compañías eléctricas auguran un 2015 con precios al alza. Endesa y Iberdrola han venido ya anticipando que durante este año se incrementará el precio del mercado mayorista de la electricidad, cuya evolución determina ahora casi en exclusiva si el recibo que pagan la mayoría de los españoles sube o baja. El año pasado, el precio medio del mercado mayorista de la electricidad, el llamado pool, se situó en 42 euros por megavatio hora. Las grandes eléctricas coinciden en señalar que ese precio se incrementará durante este año. ¿Cuánto cuesta realmente la luz en España? Del importe total, el del que pagan en su factura mes a mes o bimestralmente, ¿saben cuánto es el coste real y qué cantidad va destinada a impuestos, primas o subvenciones? Nos lo cuenta ya Eurico Campano. Eurico, muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Muy buenas noches a todos. Así es, pues lo van a ver en este primer gráfico que les vamos a mostrar. Solo el 44% del recibo de la luz corresponde a un consumo real. El resto, un 56%, ahí lo tienen, son impuestos, primas y subvenciones. Un 21% entre el impuesto sobre la electricidad y el IVA, un 21% de primas, básicamente las que otorga el Gobierno a la producción de eólicas y renovables, y un 14% de subvenciones al carbón nacional y al llamado, o mal llamado, según algunos, déficit de tarifa. Abandone pues toda esperanza si cree que apagando la luz reducirá sustancialmente su factura, porque no es así. Vamos a ver un segundo gráfico y ahí ya vamos a tener al morlaco de frente. Lo van a ver inmediatamente, lo tienen ya. Esto es, lo han adivinado, un recibo de la luz. Arriba a la izquierda, el logo de la eléctrica de turno. Debajo, en la parte inferior del recibo, el histórico de su consumo. Y en la parte central, a la izquierda, lo que realmente nos interesa, que es lo que le cobran a usted. Vamos a desglosarlo, vamos a ampliar esa parte en un tercer gráfico en el que ya vamos a ver los conceptos que hay que pagar uno por uno. La potencia contratada. No es igual tener un contador de 3.000 que de 5.000, por ejemplo, como se sabe. Después, lo importante, la energía que realmente consumimos. Después, impuestos. El impuesto sobre la electricidad, también el alquiler de equipos de medida y control, y después el impuesto sobre la electricidad, como les decimos, que es una tarifa que caprichosamente dictamina el Gobierno y que está ahora mismo en un 4,86%. Y después, ya para terminar, un IVA de un 21%, lo cual es algo como mínimo legalmente discutible, puesto que la legislación dice que no le pueden gravar un impuesto sobre otro impuesto ya efectivamente gravado. ¿Por qué la luz es prácticamente la más cara de Europa, o en España es una de las más caras de Europa? Pues lo vamos a ver en este cuarto gráfico. Las razones básicamente históricas por las que en España pagamos una de las luces más caras de Europa es porque en los últimos años, como les decimos, se han renovado todas las leyes con las que Aznar reformó el sector energético español, leyes del 97 y del 98, para liberalizar el mercado, algo que redujo la factura en un 40%. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasaron varias cosas, que las eléctricas se resistieron a esta liberalización con fusiones como la de Endesa con Enel, con la italiana Enel, o la de la portuguesa Electricidad de Portugal, EDP, con Hidrocantábrico. Costosísimas operaciones bursátiles y de adquisición de activos que hemos acabado pagando todos. Se ha decapitado además la industria de las renovables españolas, con litigios judiciales que va a pagar el Estado, o sea, ustedes y nosotros, y se han disparado las tarifas de la luz y de gas desde 2006. Por tanto, hemos pasado de un círculo virtuoso a un círculo vicioso. Hoy miércoles, cita con la historia. Saludamos ya a Fernando Paz. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy hablamos de Hitler y de Mussolini porque se cumplen 70 años del asesinato de uno, del Duce, y del suicidio del otro. Así es. Así es. Empezamos. Vamos a empezar con estas noticias que se están publicando, estas noticias que han aparecido últimamente, que Hitler podría no haber muerto en Berlín, como se ha creído, sino que podría haberse fugado a Sudamérica, haber vivido ya hasta los 70 años. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, estas noticias que salen últimamente y que además han salido muy recientemente tienen la misma credibilidad que las noticias acerca del sepulcro de Jesucristo cuando se acerca la Semana Santa. O sea, cero. Cero. O como Elvis o como Lady Di. Más o menos, aproximadamente. Ahora, como se cumplen 70 años del final de la Segunda Guerra Mundial y del suicidio de Hitler, pues aparecen estas noticias. Es noticiable. Son viejas, es decir, que sabemos, tenemos absolutamente seguridad absoluta de que murió en Berlín. Sí, sí, es decir, hay sin duda ninguna un montón de testigos, de gente que estuvo colaborando en aquello, y además incluso una parte de la dentadura de Hitler fue autentificada forense por el dentista del propio Hitler, en función de unos empastes y tal. No cabe ninguna duda de que Adolf Hitler se suicidó y fue quemado casi en su totalidad en el Berlín el 30 de abril de 1945. O sea. Fernando, un par de días antes había muerto Mussolini. ¿Cómo fueron esos momentos, esos últimos momentos del Duce?
Bueno, Mussolini fue detenido por una partida irregular de guerrilleros comunistas italianos. Estaba huyendo entonces por el norte de Italia vestido de soldado alemán con un capote alemán que llevaba encima de la ropa. Fue detenido y, por supuesto, sin ningún tipo de juicio ni nada que se le parezca, fue asesinado brutalmente por esta partida de guerrilleros comunistas junto a otras 4 personas más que luego fueron colgadas boca abajo en una gasolinera de Milán para, en fin, un regocijo de la multitud orientada convenientemente por aquellas partidas de comunistas. En una ciudad, en las afueras de Milán, en este caso, que había acogido al propio Mussolini hacía apenas 5 meses en una manifestación multitudinaria en que le habían aclamado, ¿no? Por tanto, bueno, son las cosas que tiene el género humano. ¿Qué pasan? ¿Tuvo la muerte de Mussolini, crees tú, algún tipo de influencia en la decisión que tomó Hitler de suicidarse? Bueno, Hitler tenía una cierta tendencia hacia el suicidio, por decirlo así, es decir, ya en alguna ocasión anteriormente había amenazado con que si las cosas se torcían actuarían de ese modo, pero indiscutiblemente el asesinato de Mussolini le convenció de que no podía esperar absolutamente nada de los vencedores y lo mismo sucedió en el caso de Goebbels. Parece ser que llegaron incluso copia de las fotografías del asesinato de Mussolini, vamos, esto del que relatábamos antes, de que lo colgaron boca abajo y tal, y parece ser que, bueno, en fin, fue algo que le terminó de impulsar, pero no fue sin duda la razón que le llevó a suicidarse. ¿Cuál fue la razón que le impulsó a suicidarse que tú crees que fue la determinante? Hombre, en general los jerarcas del Partido Nacional Socialista sabían que en caso de victoria, particularmente de los soviéticos, iban a ser ejecutados sin ningún tipo de conmiseración, por un lado, y por otro lado, ni ellos, ni por supuesto Hitler querían sobrevivir a un mundo en el cual pues, se hubiera venido abajo el Tercer Reich, ¿no? Paz, muy brevemente, ¿es verdad lo que se dice de que los alemanes dieron la espalda rapidísimamente a Hitler nada más que suicidarse, nada más morir? Bueno, las posturas de los alemanes hasta los años 60 fueron bastante ambiguas y bastante ambivalentes en ese sentido. Pero es de reseñar que hubo una encuesta efectuada por los norteamericanos en los meses siguientes a la muerte de Hitler, a la caída del Tercer Reich y por tanto a la pérdida de guerra, en la cual el sentimiento que prevalecía entre los alemanes cuando se les evocaba la figura de Hitler era un sentimiento de ira. Y preguntados por qué producía ese sentimiento de ira, la respuesta más frecuente era porque les había hecho perder la guerra. Lo cual no deja de tener una cierta interpretación o ofrecer una cierta interpretación, como digo, ambivalente, ¿no? Paz, me resisto a despedirte porque está siendo interesantísimo, pero se nos acaba el tiempo y tenemos que dar paso a Carlos Garayó en los deportes. Gracias. Un placer. El próximo miércoles nos vemos. Volvemos a saludar a Carlos Gallego. Carlos, está jugando el Madrid ahora mismo. ¿Qué sabemos del partido? Hola, Bea. Pues sí, está jugando el Real Madrid y, como no, vamos a empezar la sección de deportes hablando del partido que se está disputando en el Santiago Bernabéu. Se cumple en estos momentos el minuto 25 de partido y el resultado es de 0-0. Como novedades en el equipo blanco está la presencia de Keylor Navas en la portería y de Jesse en el 11 de Ancelotti. El Madrid necesita una victoria sí o sí para mantenerse a 2 puntos del Barça y seguir optando al título de Liga. En Punto Pelota les contaremos el minuto a minuto de este partido con conexiones en directo desde el Santiago Bernabéu, no se lo pierdan. Pero la verdadera noticia de hoy no está en el terreno de juego, sino en los despachos. La FIFA podría castigar al Real Madrid y al Atleti por presuntas irregularidades e los fichajes de menores de edad. La cadena SER ha informado de que el primero en recibir la sanción sería el club rojiblanco e inmediatamente después sería notificado el Real Madrid. De confirmarse el castigo, ninguno de los dos clubes podrá fichar en el próximo mercado de verano y presumiblemente tampoco podrán hacerlo en enero de 2016. Y con todo este revuelo, vean el comunicado que ha sacado el Real Madrid esta misma mañana en el que niega cualquier tipo de irregularidad al respecto. El club blanco reitera que siempre ha cumplido escrupulosamente la normativa y que está libre de toda culpa. El club reitera una vez más su máximo compromiso en la defensa y la protección de los menores de edad. No se pierdan hoy las 9 Punto Pelota porque vamos a tratar este tema en profundidad con expertos en la materia. Y volviendo al terreno puramente deportivo, no podemos acabar este informativo sin hablar de la aplastante victoria del Barça contra el Getafe. Los de Luis Enrique dieron un golpe en la mesa endosando un 6-0 al Getafe. Los goleadores de la noche fueron Suárez y Messi por partida doble, Xavi Hernández y el brasileño Neymar. El trío atacante del Barça está a punto de batir todos los récords y entre los tres ya suma la mareante cifra de 102 goles esta temporada, casi nada. El Barça camina firme hacia el posible triplete, pero para conseguirlo tendrá que eliminar al Bayern de Pep Guardiola en semifinales de Champions. Un Bayern que cayó eliminado de Copa Alemana en la tanda de penaltis a manos del Borussia Dortmund. La peor noticia para Guardiola, que pierde por lesión a Robben y Lewandowski para la eliminatoria de Champions contra el Barça. El delantero polaco tiene fractura de mandíbula y nariz, aunque no descarta su presencia en la semifinal de Champions, un tío duro.
Y el que seguro que no estará es el holandés Robben, que se perderá lo que queda de temporada por una lesión muscular. A las 9, como les digo, en Punto Pelota, les informaremos de esto y de mucho más. Gracias, Carlos. No nos ha quedado ninguna duda de que perteneces al equipo de Punto Pelota, aunque colabores con informativos. No se lo pierdan. A las 9 de la noche nosotros les recordamos que en el Club de Amigos de Intereconomía hemos comenzado con los cafés del club, a los que asisten invitados de la vida cultural, política, social, como Santiago Abascal, como Juan Manuel de Prada, como Mario Conde. Cafés donde lo que se pretende es que se cree un ambiente distendido en que pues, puedan participar los asistentes, el invitado. No dejen de llamar para reservar su plaza. Y en mayo también se van a organizar excursiones al Escorial, al Valle de los Caídos. Va a haber también, estén muy atentos, porque hay dos cursos interesantísimos. El día 6 comienza un curso para aprender a utilizar y sacarle partido a los smartphones y tablets. También otro de oratoria, de saber estar y saber comunicar. Todo esto no se lo pierdan. Pueden informarse, como están viendo, en el teléfono el 91 616 24 64 o escribiendo al mail que están viendo en pantalla. Nosotros nos despedimos. Les dejamos a las 9 de la noche con Punto Pelota y después a las 10 el Gato al Agua. Gracias. Intereconomía, Televisión y Ayuda en Acción nos hemos unido para luchar contra la pobreza infantil. ¿Saben que cada día 300 millones de niños se acuestan con hambre? Todos los días. No se trata de cifras, son niños y niñas con nombres y apellidos. Niños a los que les ha tocado vivir en las regiones más pobres del mundo. Sus padres no tienen los recursos necesarios para proporcionarles una buena alimentación. Padecen desnutrición crónica. Además, enferman por falta de agua potable y no tienen asistencia médica, pues la asistencia médica que necesitan. Ayuda en Acción les conoce muy bien porque es una organización que trabaja desde hace 33 años para mejorar la vida de los que viven castigados por la pobreza. Nosotros queremos ser sus aliados en esta lucha contra la pobreza infantil y por eso os pedimos vuestra colaboración. Si apadrináis a un niño con Ayuda en Acción, podremos poner en marcha proyectos para mejorar sus condiciones de vida, las condiciones de vida de miles de familias. Todos merecemos una buena alimentación, todos merecemos asistencia médica, acceso a la educación. Hay tanto por hacer, pero para conseguirlo necesitamos vuestro apoyo. Os invitamos a que veáis el programa especial del Gato al Agua el próximo jueves 7 de mayo. Será un programa muy especial porque va a cambiar muchas vidas. Y mientras tanto, no esperen más. Llamad hoy mismo al 985 85 88. Repetimos, 985 85 88 y apadrinad ya a un niño con Ayuda en Acción. Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano. Lo natural es que te guste. El Pozo, contigo de principio a fin. Hola, hoy os hablaré de redes eléctricas inteligentes. No es que antes fuesen tontas, pero ahora son mucho más listas. Los nuevos contadores de electricidad permiten al usuario leer su consumo, darse de alta o de baja o cambiar la potencia contratada de manera remota. Además, el uso de estas redes facilitará el cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea para 2020. Primero, reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. Segundo, mejorar un 20% la eficiencia energética. Y tercero, producir un 20% con energías renovables. Es una información de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con Caixa Negocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. Caixa Negocios en persona. Y ahora me va a decir este caballero, que se va a sentar aquí en el medio, bueno, en el extremo izquierdo, que es donde última... Ah, en el medio, bien, vale. O sea... ¿Qué? Muchas gracias. Esta mañana, y esto debería pasar a los anales de la radio española, se oía la voz de Julio Ariza en una emisora decir: yo soy un pobre melifluo. Yo no me lo podía creer. Me lo ha dicho Inda.
Inda me ha calificado de melifluo y he acudido rapidísimamente porque obviamente no le iba a preguntar a él qué significaba melifluo, porque doy por descontada su ignorancia sobre el significado de la palabra melifluo. Y tantas otras cosas. Y entonces he leído que era una cosa suave, delicada, y digo, pues el calificativo poco, sí. No ha sido... Sí, no es muy afortunado para un aragonés navarro. Sí, o un y él es navarro aragonés. también, joder, digo, melifluo. Está bien la tertulia esta mañana, ¿eh? La verdad es que ha sido divertida. Melifluo, que viene de miel. Nos hace la competencia. Ha estado... Sería mielifluo. Sería mielifluo. No, venga. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes a todos. Son las 13:39. Nos quedan 27, 28 para terminar. No, yo 17,